Hablar del biotipo estándar de humanidad no es nada fácil porque tenemos que definir qué es eso de la humanidad y qué es eso que no es humano. Si pensamos un poco, el ser humano es un ser único, pero al mismo tiempo es un ser dual, es masculino y femenino, es también dual porque tiene mente y tiene cuerpo. Tenemos conciencia de las cosas, una conciencia que domina la actitud y los instintos. Tenemos una especie de identidad por sobre la conciencia y por sobre los instintos. Tenemos a alguien que ejerce el control, a alguien que ejerce ese poder de controlar los excesos, las carencias, los extremos. Y ese algo o alguien que controla los instintos, el celo, las virtudes, ese es el ser que nosotros reconocemos como ser humano. Ahora, ¿en qué se diferencia el ser humano del resto de las especies? Precisamente en ese aspecto, en el control. El ser humano es capaz de no solamente autocontrolarse, sino que además puede controlar el resto de las especies. Al ser humano se le exige un ordenamiento ecológico, un ordenamiento biológico, un ordenamiento natural. ¿Por qué? Porque tiene la potestad para hacerlo. Bueno, entonces, ¿cuál es ese biotipo estándar de humanidad al que todos debemos parecernos? Bueno, sería un ser libre, autónomo y responsable. ¿Pero qué significa ser libre, ser autónomo y ser responsable? Bueno, ser libre es aquel que utiliza la verdadera libertad. Hasta ahora hemos pensado que la libertad era simplemente una capacidad de optar y lo hemos delimitado ahí, hemos finalizado ahí, hemos dicho que eso ya era correcto. Capacidad de optar, eso es la libertad. Si tengo capacidad de optar por aquello que me beneficia, bien. Si tengo capacidad de optar por aquello que me perjudica, bien también. Como lo dejamos cortados en ese punto de capacidad de optar nada más, pues hemos vivido las consecuencias de optar en libertad por esas cosas que nos benefician a las minorías y perjudican a la totalidad, que nos benefician a lo particular y perjudica al sistema o perjudica al ecosistema o perjudica al orden cósmico, por ponerlo en extensión, lo máximo. Luego, ¿qué tipo de libertad es la que tenemos que observar para ser libres, autónomos y responsables? Tendríamos que observar un tipo de libertad responsable. ¿Cuál es esa libertad responsable? Definámosla. La definimos como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Ahí veis el tipo de libertad, distinta de la otra. La otra era la libertina, era la opción por lo particular, la opción por las minorías, la preferencia de alternativas contrarias, es decir, ese tipo de libertad es basura. La libertad verdadera es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa frase es una frase absoluta que tenemos que memorizar todos para poder ser responsables, porque si no, ¿cómo vamos a ser responsables si optamos por las cosas que nos da la gana a nosotros mismos? La libertad se nos ha dado, la libertad se nos entregó, no la hicimos nosotros. La libertad es una porción de la naturaleza. En la naturaleza también las especies tienen cierta libertad, pero no tienen esta libertad que tenemos nosotros o que acuñamos nosotros. En las especies se mueven de acuerdo a la automovilidad del instinto, pero es automática esa movilidad del instinto. Nosotros somos autónomos, es decir, podemos incluso ser célibes, podemos ayunar, podemos construirnos, podemos destruirnos también. Tenemos esa potestad de hacer lo que queramos con nosotros porque el poder que tenemos está por encima de nosotros. Ahora, ¿cuál es la misión que debemos cumplir para ser responsables? Bueno, optar por aquello que beneficia siempre a todos. ¿Qué beneficia siempre a todos? Conectividad. La conectividad beneficia siempre a todos porque cuando todo se conecta no hay nada que quede en el aspecto singular, sino que está todo conectado. Todos sabemos que la solidaridad es un encanto, que la cooperación es un encanto, que la colaboración es un encanto,
que la convivencia pacífica es un encanto, que el convencimiento mutuo es un encanto. Bueno, todos estos con es con otro. Y si es con otro debemos de aprender a relacionarnos con otros. Y en la naturaleza se relacionan los animales bastante bien, independientemente de la cadena trófica, independientemente de que seas un depredador o seas un depredado, igual se llevan bastante bien entre ellos. Existen normas de comportamiento. Existen normas también de convivencia y nosotros tenemos normas de convencimiento también. Esas normas son las que nos normalizan nosotros y nos construyen como biotipo estándar de normalidad. ¿Cuáles son las normas de comportamiento? Bueno, entre nosotros, si nos comportamos atendiéndonos, entendiéndonos y estando atentos los unos a los otros, la cosa funciona. Funciona porque uno se siente atraído por aquel que te atiende. Uno se siente convencido por aquel que te entiende, ¿no? Y uno también se siente agradado por aquel que está atento a tus necesidades. Luego, atender, entender y estar atentos los unos a los otros por el bien común es parte del biotipo estándar de la naturaleza humana. El inducir, deducir y discernir entre el por y el para nos da la razón que justifica una existencia. Toda existencia va a ser por algo o para algo. Luego, cuando comprendes la razón del por algo y la razón del para algo, comprendes qué es el ser. Y para eso basta con inducir, deducir, analizar, discernir. Y ese análisis comparativo lo hace nuestra inteligencia. La inteligencia es un sistema evaluativo. Nos compara una cosa con la otra y nuestra conciencia discierne y dice, sí, esto es, esto no es. De acuerdo con el criterio que hayamos ido formando poco a poco en base a las realidades que hemos conocido y comprendido. Para comprender algo necesitas conocer su origen, su identidad y su propósito. Es decir, necesitas comprender su por, su ser y su para. De esa forma vas desarrollando tu intelecto y vas siendo cada vez una persona más ajustada. Luego tenemos que el biotipo humano tiene que ser atento, entendiendo y atendiendo el uno al otro, que tiene que ser ajustado en el conocimiento de lo razonable, no de lo racional, porque lo racional es particular mío, sino de lo razonable, que es aquello que convence siempre a todos. Y además tenemos normas de convivencia. Y en esas normas de convivencia, si enseñamos a los pequeños a persuadir, seducir y motivar, es decir, si a los pequeños los enseñamos a seducir con afecto, es decir, nosotros vamos a entrar en una relación con amabilidad, con respeto, con templanza, con firmeza, con prudencia, es decir, vamos a entrar dentro de esta relación para conectarnos con el otro. Y en esa conectividad vamos a ir seduciendo con afecto al otro. Si tenemos que compartir algún tipo de ideas, lo vamos a persuadir con la verdad, persuadir con el raciocinio ajustado. Y si queremos que haga algo, lo vamos a motivar con el ejemplo de lo bien hecho. Sabemos que la voluntad se motiva en base a la expectación a disfrutar de un bien. Bueno, entonces mostremos esa expectación a disfrutar de un bien para motivar al otro a conseguirlo. Luego, la identidad humana, el biotipo estándar de identidad humana sería el estándar de aquel ser, de aquel sujeto, ya sea hombre o mujer, que controla las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia, que ejerce el dominio o el control y dominio sobre las virtudes de la prudencia, de la firmeza, de la templanza. Si es un ser prudente, firme, templado, prudente en la toma de decisiones, que sean aquellas que valen siempre a todos, firme en la determinación a conseguir o a cumplir con todos esos deberes que surjan en el camino, y templado para no agredir al otro, no responder con desagrado, con acusaciones, con rechazo o con reclamos. El reclamo, la acusación y el rechazo debe estar fuera del biotipo estándar de la naturaleza humana. Y tenemos también que este ser humano, además de controlar y dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza,
ha de ser capaz de controlar y dominar el instinto de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. Estos tres instintos que nos protegen, porque son servidores custodios, nos protegen de la vida. El instinto de protección nos protege de los riesgos, peligros, daños o cosas que nos puedan afectar a nuestra integridad. El instinto de conservación se encarga de la alimentación, del descanso y del ejercicio físico para poder mantenerse saludables, y el instinto reproductor se encarga de la perpetuidad de la especie. En esa perpetuidad de la especie, lo lógico es que el biotipo humano sea un ser leal, sea un ser íntegro, puro y decente en las relaciones para no agredir emocionalmente a nadie. Es decir, si uno es fiel y leal a la pareja, fiel y leal a la familia, fiel y leal a los hermanos, fiel y leal a la naturaleza humana, lógicamente esa persona no va a crear ningún tipo de alteración mental, celópata o de celos, por ponerlo de alguna manera. Luego, el biotipo estándar de normalidad humana sería aquel que es capaz de controlar sus emociones, que no padece incontinencia emocional, que es capaz de controlar sus pensamientos, que no padece incontinencia verbal y que es capaz también de controlar sus acciones, su actividad, su voluntad. Es decir, que no es violento, no es impositivo, no es inoperante. Es decir, esa persona que supera la inoperancia y la imposición, esa persona que supera la arrogancia y la ignorancia, esa persona que supera la sobreprotección y la indiferencia, podemos decir que es un ser humano estable. Y ese ser humano estable, que no se trata de que sea maduro o no maduro, porque la madurez la va a lograr cuando muera, y tampoco va a ser perfecto porque la perfección tampoco existe, en algún momento va a tener que rectificar sus conductas, pero sí que aquel ser que tenga la actitud del control y dominio sobre las virtudes, sobre los instintos y sobre los excesos y carencias del celo, esa persona ahí, en ese nivel, podemos decir que es una persona respetuosa, respetable, confiable, convincente, segura, amable, y podríamos decir que ha logrado imitar al menos a ese biotipo estándar de naturaleza humana normal. Continuando con el tema del desarrollo humano, hemos hablado ya de que el individuo, para transformarse en adulto, necesita al menos del control y dominio de los instintos de protección, de conservación y de reproducción, del control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y del control y dominio también del celo extremo, del celo intelectual, del celo emocional y del celo conductual. Déjame explicar un poco en qué consiste esto del dominio del celo, por ejemplo. Tenemos emoción, intelecto y voluntad. Nuestra voluntad busca hacer las cosas bien, crear el bien común. Nuestro intelecto busca el sentido común de las cosas, busca el sentido de justicia, la razón justa. Y nuestra emoción busca sentirse satisfecha. Ahora, nosotros nos sentimos satisfechos con los vínculos, no solamente con el compañero, con el amigo, sino con aquel confraterno con el que podemos confiar y podemos respetar. De la vinculación afectiva, así como de la vinculación cognoscitiva o del convencimiento mutuo y de la vinculación también motivacional, se encarga el celo. El celo es el custodio de nuestra motivación, el custodio de nuestro convencimiento y el custodio también de nuestra satisfacción emocional. Esos vínculos en ocasiones los cuidamos y los cuidamos demasiado, y al cuidarlos demasiado llegamos al extremo de sobreprotegerlos. Cuando uno sobreprotege los vínculos está siendo excesivamente
cuidadoso de aquellos vínculos y ese celo por el cuidado, ese celo extremo que transforma la protección en sobreprotección se excede. Lo mismo pasa en el caso contrario. Imaginemos que tenemos un vínculo, pero nosotros no le atendemos, no le entendemos, no estamos atentos al otro, y al no estar atento al otro caemos no solo en la indiferencia, sino también incluso en ocasiones en la negligencia. Es decir, nosotros no lo atendemos, entendemos, ni estamos atentos al otro. Ese es una caracterización del celo excesivo, es decir, cuando nos excedemos tanto en la sobreprotección como en la indiferencia, estamos creando un trastorno con la persona. Y no solamente un trastorno con la persona, sino que nosotros también padecemos, también sufrimos por ese trastorno que estamos estableciendo al ser indiferentes o al ser sobreprotectores. Eso a nivel emocional. También somos seres inteligentes y nuestra inteligencia nos lleva a comprender cosas y a conocer cosas. Y en ocasiones nos excedemos con ese conocimiento al tratar de imponérselo al otro de una forma invasiva. Y al tratar de imponérselo caemos en la arrogancia. La arrogancia es una sensación provocada por el celo a perder nuestra integridad. Es decir, nosotros pensamos que el conocimiento del otro nos supera y nos hace sentir un tanto ignorantes. Luego la sobreprotección, la indiferencia, la arrogancia o la ignorancia también producen trastornos y esos trastornos son los que debemos de ir eliminando poco a poco en nuestras conductas diarias. Después somos seres creativos y nos motivamos en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Cuando la expectación a disfrutar de un beneficio es imperiosa, es ansiosa, es decir, nos hace invadir al otro, nos hace imponernos por sobre el otro, esa imposición agrede. Esa imposición pasa a ser una agresión, al contrario. Y el contrario, lógicamente, responde frente a esa agresión y crea un trastorno con el otro. Lo mismo pasa cuando somos negligentes. Con la negligencia, con el ser inoperantes, con el no responder a esa responsabilidad que realmente se debe de cumplir, estamos también afectando al otro, estamos creando trastornos. Luego el celo es el servidor custodio de la unidad, pero en los excesos se transforma en recelo. Y ese recelo es agresivo, ese recelo molesta, ese recelo nos altera. Y lo que debe hacer el ser humano maduro es controlar esos excesos, controlar ese recelo. El celo es un servidor custodio de la unidad, eso está bien. Ser celoso de tus cosas, guardarlas, protegerlas, cuidarlas, es normal, eso está bien. Pero cuando lo haces en modo excesivo, en ese extremo, lógicamente, las cosas no funcionan. Y el ser humano adulto es aquel capaz de controlar esos excesos, controlar ese recelo, ese resentimiento, ese odio, ese rencor. Y en ese dominio se caracteriza la humanidad de ese individuo. Por un lado, el adulto debe controlar el celo y por otro lado, el adulto debe controlar también los instintos y debe controlar también las virtudes. Vamos a hablar de las virtudes. ¿Cómo se controlan las virtudes? Tenemos 3 virtudes. Las virtudes son servidores custodios también, igual que el celo. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. La prudencia nos permite optar por aquella alternativa que realmente nos conviene. ¿Y cómo sabemos o cómo desarrollamos la prudencia? La prudencia la desarrollamos pensando en las consecuencias de la alternativa que vamos a tomar. Las consecuencias garantizan la alternativa, garantizan esa opción por la que estamos optando. Luego, para poder desarrollar nuestra prudencia tenemos que pensar antes de tomar la decisión, debemos pensar en las alternativas. Cuando las consecuencias de esas alternativas benefician, cuando las consecuencias benefician a todos y cuando esas consecuencias benefician siempre podemos tomarlas. Pero nuestra libertad nos obliga, porque la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, nuestra libertad nos obliga a considerar las consecuencias del actuar antes de la toma de decisiones. Eso en cuanto a la prudencia.
¿Cómo desarrollamos la firmeza? La firmeza es el servidor custodio de la realización completa del proceso de desarrollo de cualquier logro. Luego, en ese proceso de desarrollo tenemos que habituarnos constantemente a ser cíclicos, a terminar todo aquello que iniciamos. Si iniciamos un camino, vamos hacia el final del camino. Si iniciamos una construcción, la vamos a terminar. Si tenemos que limpiar los platos después de comer, hacer la cama después de levantarnos, lo tenemos que hacer porque queremos desarrollar la firmeza. Y la firmeza no es ni más ni menos que el servidor custodio del logro o de la consecuencia de aquello que iniciamos. ¿Y cómo desarrollamos la templanza? La templanza es otro servidor custodio, es el servidor custodio de las diferencias. Nosotros en el camino vamos a encontrar siempre algún tipo de distinción, algún tipo de diferencias, algún tipo de error, y esos errores no deben de acabar con nuestro caminar. Esos errores deben de ser superados y ahí tenemos ese tipo de superación de las frustraciones para poder conquistar aquello que pretendemos. Luego la firmeza y la templanza van de la mano. La templanza nos sirve para poder superar todo tipo de frustraciones y lograr aquello que pretendemos, y la firmeza nos ayuda a conseguirlo. De ese modo podemos ser cada vez más firmes, más templados y más prudentes. El ser humano adulto necesita del control y dominio sobre la prudencia, sobre la firmeza y sobre la templanza. Lo que garantiza que el adolescente acaba de transformarse en adulto es ese control y dominio que ejerces sobre las virtudes, sobre el celo y sobre los instintos. Vamos a hablar ahora de los instintos. Tenemos tres instintos: un instinto de protección, nos protege la vida; un instinto de conservación, que nos conserva alimentándonos, hidratándonos, ejercitándonos o descansando; y un tercer instinto reproductor, que es el encargado de la perpetuidad de la especie. Estos instintos van mucho más allá de nuestros propios deseos o de nuestras propias preferencias. Nosotros podemos determinar que queremos ayunar o no ayunar, podemos determinar que queremos lanzarnos en bungee o en paracaídas o arriesgar nuestra vida. Nosotros tenemos libertad, y como tenemos libertad podemos optar por aquella decisión que más nos acomode. Pero una cosa es el acomodo particular de cada uno y otra cosa es el acomodo de cada uno al orden universal. La naturaleza ordena, por eso que se llama cosmos a la totalidad del universo, porque es un orden, y nos obliga en cierta forma a ordenarnos en consecuencia con dicho orden para poder superar todos los trastornos que tenemos biológicos, ecológicos, sociales, etcétera, etcétera. Luego, por un lado, sí está el predominio de nuestra propia iniciativa, el predominio de nuestros aspectos particulares, nuestras preferencias individuales, nuestros apetitos individuales, pero por otro lado, si queremos cumplir con la responsabilidad que nos asigna nuestra naturaleza, tenemos que comprender cómo ligarnos a esas normas naturales que nos hacen ser maduros en lo humano. El instinto de protección nos alarma del peligro con una sensación de ansiedad que debemos controlar y nos produce una sensación de angustia cuando no podemos salir de ese peligro. Es decir, la ansiedad, por un lado, son las ganas de huir, es el deseo por librarse de ese peligro, y la angustia es cuando ya no encuentras ninguna alternativa. Esas dos sensaciones de ansiedad y de angustia frente al peligro se establece no solamente frente al peligro de la vida, sino frente al peligro cuando nosotros nos sentimos invadidos, nos sentimos de alguna forma desplazados o sentimos nuestra integridad amenazada por algún tipo de convencimiento, por algún tipo de agresividad, por algún tipo de insulto. Todo este tipo de cosas nos producen ansiedad y angustia. La ansiedad y angustia derivan del estrés. El estrés produce cortisol. El cortisol nos afecta al cuerpo humano. Entonces, el ser humano adulto debe controlar la ansiedad y la angustia. Por otro lado, frente a esta ansiedad y angustia surge una dosis de temor frente a aquellas posibilidades en las que pudiésemos incurrir donde sentimos previamente la ansiedad o la angustia. El miedo no es ni más ni menos que algo previo al acto o posterior al acto. Luego el adulto debe controlar el miedo en todo tipo de situaciones. Por un lado, el instinto de protección nos protege, pero el excesivo temor al enfrentarnos al riesgo puede paralizarnos y puede evitar el tipo de conducta
normal del ser maduro. Nuestro animal humano instintivo se mantiene y vive tranquilamente simplemente con la hidratación, la alimentación y el cobijo, además de la temperatura adecuada, del aire fresco y del buen ambiente. Estos aspectos que nos da la naturaleza no tenemos que preocuparnos por ello, pero sí que tenemos que preocuparnos por el instinto que se encarga de alimentarnos, de hidratarnos, de ejercitarnos y de descansar también. ¿Por qué? Porque si nos hidratamos demasiado nos podemos ahogar, si nos alimentamos demasiado podemos engordar y acabar con bulimia o con cualquier otro trastorno de la alimentación. Si descansamos demasiado podemos caer en la angustia, en la depresión. La actividad también es un problema para el cuerpo. Por lo tanto, el ser humano maduro controla y domina los excesos y las carencias alimenticias, los excesos y las carencias de hidratación, los excesos y las carencias de ejercicio y de descanso. Esa es la labor del adulto, controlar y dominar qué tanto come, qué tanto bebe, qué tanto se ejercita y qué tanto descansa. Y el instinto reproductor es el encargado de perpetuar la especie. Tal vez a nosotros nos interese o no nos interese perpetuar la especie, pero el instinto reproductor funciona y opera independientemente de nuestras preferencias particulares. La naturaleza es un sistema operativo y dentro de ese sistema todo aquello que opera en pro del sistema se mantiene y todo aquello que opera contra el sistema se desecha. Luego nosotros tenemos que controlar la actitud natural de ser humanos, de ser realmente seres con la condición de esa humanidad que se nos ha dado desde el origen y mantener esa condición humana a lo largo de nuestro desarrollo particular. El ser adulto que controla y domina los instintos, que controla y domina los excesos del celo y que controla también las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, podemos decir que está listo. Está preparado para iniciar su labor familiar y social. Cuando el hombre y la mujer han logrado ese estándar de dominio y de control sobre los instintos, sobre el celo y sobre las virtudes, esa pareja está lista para emprender el camino del desarrollo familiar. El artificio humano contemporáneo padece una demencia social pandémica. Ignora su verdadera naturaleza y se resiente en su ignorancia. Se victimiza y acusa al resto de sus insuficiencias, y rechaza y agrede a sus inmediatos por sus diferencias o por ser diferentes, e ignora el ideal común necesario para el sentido común y para el bien común. El ser humano del que hablo no es de este mundo contemporáneo, es el ideal ideado por el inicio originario. Es un ser que ni se victimiza ni reclama, ni acusa ni ajusticia, ni ataca ni rechaza al insensible, ignorante o inmaduro. Es prudente en la toma de decisiones, firme en su determinación a ser normado, templado ante las diferencias o ante el diferente. No reclama lo necesario, no acusa ni rechaza deberes, acata y cumple voluntariamente lo debido o necesario, controla la ansiedad y la angustia, domina el miedo, controla su alimentación e hidratación, se alimenta solo cuando siente hambre y se hidrata solo cuando tiene sed. Ayuna o se entrena si lo considera necesario para su salud. Se ejercita y descansa cuando está cansado. Y es fiel y leal al compromiso asumido con su pareja. La atiende, la entiende y está atento a sus necesidades fundamentales. Seduce con afecto, amabilidad y simpatía. Persuade con la razón y la demostración o evidencia, y motiva con el ejemplo de lo correcto. Respeta y responde al bien común, reconoce y comprende con el sentido común de lo ajustado, y descubre y comparte el ideal común conectivo, dual, complementario y centrado en los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido para todo. Este ser pleno en la humanidad
se realiza humano al crecer, multiplicarse y ejercer el completo control y dominio sobre su comportamiento, su convencimiento y su convivencia. Este misterio revelado sobre la naturaleza humana debe ser analizado y aplicado en la educación infantil para lograr personas heroicas ante el valor, sabias en el reconocimiento y comprensión de la razón justa y genios en la producción del bien común. La demencia social espera al terapeuta que corrija la salud mental del inmediato. ¿Ese terapeuta eres tú? La naturaleza te lo exige. El inicio originario de la vida lo espera desde su expectación original a disfrutar del ser humano realizado en su naturaleza humana. No pierdas la oportunidad de realizarte. El momento es ahora. ¿Han pensado alguna vez cómo sería el tipo de convivencia humana basado en este tipo de personas que tienen control y dominio sobre sus convicciones, comportamiento y convivencia? ¿Cómo sería el tipo de relación entre personas que tienen esa decisión de atender, entender y estar atentos mutuamente el uno al otro? ¿Cómo sería ese tipo de comportamiento de personas que controlan la prudencia, la firmeza y la templanza? Que controlan los apetitos de los instintos, que controlan el celo emocional, el celo intelectual, el celo motivacional. ¿Cómo sería el tipo de convivencia entre esas personas? Lógicamente, uno espera que ese tipo de convivencia sea humana, sea natural, sea normal. Normal porque está normada en base a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Y humana porque es la suma de los atributos que antes hemos dicho. Lo que nos diferencia a los animales es esa capacidad de dominio. Dominio sobre nuestro comportamiento, nuestro convencimiento y nuestra convivencia. Ese dominio nos hace distintos. Ese dominio es lo que llamamos naturaleza humana. El humano se distingue del animal en que puede controlar los instintos, el celo y las virtudes. Los animales no tienen ese control porque son sistemas automáticos. Ellos reaccionan de acuerdo con la naturaleza directiva del instinto, pero no pueden desprenderse de esa naturaleza directiva del instinto. Nosotros podemos ayunar, podemos ser célibes, podemos también superar el miedo, superar a ese protector custodio que le llamamos el instinto de protección, lo podemos hacer, y porque lo podemos hacer debemos de preguntarnos por qué. Este tipo de cuestionamientos no solamente debemos hacernos ahora, nosotros ahora ya hemos perdido parte de nuestra vida. Ese tipo de cuestionamientos hay que empezar a cuestionárselo y hay que empezar a resolverlo en el jardín infantil, en la escuela. Antes de los 7 años tenemos que saber cuál es nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido en la vida, cómo podemos controlar nuestro convencimiento, nuestro comportamiento, nuestra convivencia. Tenemos que tener ese tipo de guías en las escuelas. Los maestros, los profesores, los padres deben de comprender esto antes de gestar, antes de empezar a transformar a un ser en artificio. Antes de eso debemos formarnos, esa es nuestra responsabilidad, y para formarnos tenemos que preguntarnos, tenemos que investigar de dónde sale este poder de dominio. ¿Por qué tenemos esa condición de dominio? ¿Cuál es esa condición que nos hace ser capaces de dominar las cosas, y no solamente lo inmediato, sino que somos capaces de dominar hasta la ecología, la biología, el cosmos incluso? Tenemos esa capacidad de dominio. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Muchas gracias.